Pasamos a la segunda lectura de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de Anticorrupción y Transparencia y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan 2 incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de facultades de la Contraloría Interna del Senado de la República. El dictamen considera una iniciativa del senador Miguel Antonio Fuentes Gutiérrez del 10 de abril pasado. Se le dio primera lectura en la sesión de ayer, 28 de abril. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta al día de hoy, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita su lectura. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, presidente. Muy bien. En consecuencia, se otorga el uso de la palabra a la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, a nombre de las comisiones, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Adelante. Como presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, vengo a presentar el dictamen que está a discusión de esta Asamblea. Se trata de un proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con un inciso N al numeral 1 y un inciso F al numeral 2 del artículo 113 en materia de facultades y estructura de la Contraloría Interna del Senado de la República. El objetivo de esta reforma consiste en otorgarle atribuciones a la Contraloría Interna del Senado de la República para ejercer las funciones, competencias y atribuciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que se establecen en las leyes de la materia. Y asimismo crear una nueva área administrativa al interior de la Contraloría Interna del Senado, denominada Unidad de Anticorrupción y Transparencia, que será la responsable de auxiliar la Contraloría de dichas tareas. De esta reforma se armoniza la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el marco legal vigente, particularmente con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, otorgando expresamente facultades y estructura administrativa a la Contraloría Interna del Senado de la República, para así garantizar a la ciudadanía el derecho del acceso a la información, así como la protección de los datos personales. La reforma provee a la Contraloría Interna del Senado un andamiaje jurídico para ejercer sus atribuciones y funciones en materia de acceso a la información, protección de datos personales y de transparencia. No se trata de un simple ajuste administrativo, sino una reforma que responde a los desafíos del siglo XXI, donde la transparencia, la protección de datos y la rendición de cuentas son exigencias de la ciudadanía y condiciones esenciales para fortalecer la democracia. En resumen, con esta reforma se garantiza a la ciudadanía que sus datos personales estarán debidamente protegidos y dos, que también se va a garantizar el derecho al acceso efectivo de información pública y mayor transparencia en el trabajo legislativo, combatiendo la opacidad que pudiera darse. Por todo lo anterior, pido a la Asamblea podamos votar a favor de esta reforma. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Daniel Barredo Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor del dictamen.
Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy nos ocupa es una adecuación fundamental a nuestras normativas internas para garantizar el cumplimiento de las reformas que desde el 20 de marzo del 2025 establecieron nuevas reglas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. En particular, responde al cumplimiento del artículo 18º transitorio del Decreto de Reforma de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que exige que los órganos internos de control, como la Contraloría Interna del Senado, actualicen su normativa para cumplir con estos nuevos estándares de transparencia, con la adición de los dos nuevos incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General. Buscamos reforzar la capacidad de la Contraloría Interna para ejercer sus nuevas funciones de manera efectiva, asegurando que esté plenamente facultada para cumplir con sus obligaciones que le otorgan las reformas en transparencia y protección de datos personales. Además, esta reforma establece la creación de una unidad administrativa especializada en anticorrupción y transparencia, con lo cual se debe garantizar un enfoque más claro y efectivo en el cumplimiento de estas nuevas responsabilidades. Esto refuerza el compromiso con la transparencia, no solo con la rendición de cuentas ante la ciudadanía, sino también en la correcta utilización de los recursos y procesos dentro del Senado. Como presidente de la Comisión Anticorrupción y Transparencia, que en conjunto con las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, dimos cumplimiento al decreto publicado el 20 de marzo del 2025, que establece claramente que en un plazo de 30 días naturales, los órganos internos de control de los sujetos obligados deben realizar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este dicho decreto. En este contexto, el Senado como sujeto obligado debería ajustar su normativa para asegurar que la Contraloría Interna cumpla con su rol de autoridad garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales, además de garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente. Esta reforma tiene beneficios directos para el funcionamiento del Senado y para el trabajo legislativo en general. Por ejemplo, refuerza la función de supervisión interna, ya que la actualización de las facultades de la Contraloría Interna permitirá una supervisión más efectiva sobre el ejercicio del presupuesto y sobre la gestión de los recursos públicos, lo que mejora la capacidad para operar de manera transparente y eficiente. Segundo, mayor acceso a la información pública al adaptar nuestra normativa interna a las nuevas exigencias en materia de transparencia. Facilitamos un acceso más claro y sencillo a la información pública. Esto no solo cumple con la ley, sino que también fomenta una cultura de apertura y rendición de cuentas en nuestro instituto. 3. Protección de datos personales. La reforma también fortalece la protección de los datos personales en posesión del Senado. Con esta adecuación estamos asegurando que el Senado cumpla con las leyes de protección de datos personales, garantizando la privacidad de los ciudadanos y la seguridad de la información en nuestras manos. 4. Fortalecimiento institucional. Al adaptar nuestras estructuras internas y dotar a la Contraloría de las herramientas necesarias para cumplir con sus nuevas funciones, estamos fortaleciendo la base institucional del Senado. Esto no mejora nuestra operatividad interna, sino que también refuerza la credibilidad y confianza de la ciudadanía en nuestra institución. Por lo tanto, como senadores, no solo somos responsables de crear leyes para el bienestar de la sociedad, sino que también debemos asegurarnos de que nuestras propias estructuras internas funcionen de manera transparente, eficiente y conforme a los principios democráticos. Esta reforma no solo es una respuesta al cumplimiento de un mandato legal, sino también un acto de responsabilidad legislativa. Ante ello,
en las Comisiones Unidas, aprobamos este dictamen con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional del Senado en materia de transparencia. Agradezco el trabajo y la colaboración de todas y todos los senadores de estas tres comisiones, quienes dictaminamos en conjunto a favor de este cumplimiento legal. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. Con su venia, presidente. Con esta reforma que se está llevando a cabo, la Cámara de Senadores hace las adecuaciones necesarias después de los ejercicios que se han realizado a través de los consensos de diferentes grupos parlamentarios. La transparencia y rendición de cuentas son los pilares fundamentales en una democracia. Y hoy aquí en el Senado tiene que hacer lo propio para que exista la concordancia de acuerdo a los cambios que nosotros mismos hemos aprobado. México se ha construido bajo la lucha de la libertad y la independencia, lo que nos ha llevado a tener una república representativa y democrática como nuestro régimen de gobierno y que además es nuestro propósito en esta Asamblea. Sin embargo, como toda democracia, la transparencia es fundamental para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones que tenemos nosotros como senadores, que realmente exista una apertura interior y hacia afuera, que es lo más importante, en donde no se vulneren los derechos humanos y algo fundamental, que nosotros pongamos el ejemplo, que no únicamente seamos hacedores de leyes, sino que también seamos el ejemplo en el sentido de que la transparencia se manifieste y que todo ciudadano pueda solicitar la información que sea necesaria sobre nuestro desempeño, nuestro actuar, dentro de este órgano de control interno y además en consonancia de lo que se ha establecido por la anticorrupción y que nosotros tenemos que predicar a través de estas reformas. En este tenor de ideas que el presente dictamen busca dar mayor certidumbre al interior del Senado de la República, reforzando las atribuciones de la Contraloría Interna para que pueda ejercer funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como crear una unidad de anticorrupción y transparencia para auxiliar a las tareas de la Contraloría Interna en el ánimo de fortalecer la transparencia y el acceso a la información derivado de la obligación legislativa de proteger los derechos humanos en materia de acceso de información y protección de datos personales. En este Gobierno y en este Senado de la República, el derecho a la información, así como a su protección, es una cosa que lo tomamos nosotros con la seriedad que se requiere. Y además, para salvaguardar un derecho fundamental, es prioridad que debemos de seguir impulsando. Sin lugar a duda, la información y su acceso es de especial importancia para conocer las decisiones que se toman y que pueden repercutir en el devenir de las personas. Por lo que en esta Casa de Leyes, más allá de una obligación normativa, es un compromiso moral que tenemos con la ciudadanía para transparentar cada una de nuestras acciones y fomentar la cultura de la no corrupción. Porque en el gobierno de la Cuarta Transformación, la verdad es un pilar para alcanzar el buen gobierno, estableciendo de forma clara y precisa las decisiones que marcarán el futuro de la vida pública. Es por ello que si bien diversas leyes en materia de transparencia, derivado de las recientes reformas aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, obligan a proteger la información
y datos personales. No podemos cerrarnos ni nosotros permanecer ajenos a este tema tan importante. Es nuestro compromiso cumplir con dicho mandato y facultar a nuestro organismo interno para que pueda cumplir con las tareas de protección, salvaguardando así los derechos humanos de las personas trabajadoras de este recinto, pero también transparentando a la ciudadanía la información pública. En la bancada del Partido Verde acompañaremos siempre las decisiones que abonen a fortalecer la democracia de nuestro país, de nuestras actividades legislativas y fomenten la cultura de la transparencia. Las prácticas de mentir y robar quedaron en el pasado. Hoy estamos frente a un gobierno que cumple y está a favor del acceso a la información y en contra de la corrupción. Empecemos por nuestra casa y facultemos a nuestros organismos para garantizar los derechos fundamentales de transparencia y acceso a la información. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Corona Nakamura. Al no haber más personas oradoras registradas, realizaremos la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para avisar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora para emitir su voto. Sigue abierto el sistema. Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 100 votos, de los cuales 100 son a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, por lo que hay unanimidad. Queda aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adicionan 2 incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de facultades y estructura de la Contraloría Interna del Senado de la República. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.